Podés pasarte la vida leyendo, mirando videos o acumulando ideas, pero si no conectás con lo que pasa acá adentro, en tu interior, nada cambia. Y te lo digo desde un lugar que yo también me perdí, y es por eso que creo este espacio, para que podamos ayudarte a que encuentres dirección y luego de eso puedas sostenerte en ese camino. La realidad es que vivimos en un mundo lleno de información, estamos llenos de información, pero carecemos de dirección. Y eso nos hace caer en la comparación, en la duda y sobre todo en esta falta de dirección que nos hace sentir vacíos o perdidos. Y es desde ahí, desde donde te quiero ayudar, porque en mi camino de vida me reinventé muchas veces y estuve en muchas situaciones de este tipo. Y te lo puedo dar, por ejemplo, hemos hablado en otros videos de, a pesar de tener claridad, por no querer afrontar ciertos miedos como era la creación de contenidos en mi caso en particular, eh, seguía la zanahoria de conseguir, si no tenés este micrófono, no sos válido para poder hacer contenido. ¿Por qué? Porque tal y tal y tal tienen ese micrófono, entonces se escucha bien y las personas te van a escuchar. Si no tenés tal cámara y no la estoy usando para grabar. O sea, primero porque no tiene batería. Pero bueno, puntualmente eso no me frenó para grabar este video. Pero nos ponemos excusas y estas excusas son los miedos para no ir por lo que queremos. Estas va a ser más para la parte de cómo mantenernos, pero una vez que elegimos ese camino también aparecen otras situaciones a resolver que hoy no las podemos ver en el momento que no tenemos la dirección, pero es un camino, digamos, maratónico, es una maratón, no un sprint, el encontrar lo que querés y poder buscar la manera de mantenerte en este camino, porque siempre van a haber dificultades, adversidades o situaciones que nos van a sacar de este sendero y está en nosotros, al haber encontrado esta dirección y tenerla claro, eh, es la fortaleza que nos ayuda a volver. Si vos no sabes cuál es tu camino, cualquier camino te viene bien. Entonces lo que quiero hacerte comprender con esto, que la claridad de esta dirección lo que te va a ayudar es a decirle que no, a ir para allá, a no ir para allá, a no hacer esto, no hacer lo otro, porque vos tenés claro dónde vas. Entonces cuando tenés esa claridad, es más fácil tomar la dirección correcta y ser congruente con lo que querés. Pero volviendo al principio, para saber lo que querés, tenés que permitirte escuchar adentro, permitirte estar en silencio y buscar dentro tuyo la respuesta correcta. Y a veces no es forzarlo, es solo estar en silencio y esperar que aparezca. Pero si seguimos acumulando información y ruido mental, lo único que hace es quedarnos sin energía, dejarnos agotados y entonces después no podemos escucharnos. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que vos puedas encontrar esta dirección y luego con otros videos vamos a trabajar en mantenernos en el camino cuando nos desviamos. Y para eso vamos a probar múltiples formas. Pero lo que sí estoy seguro que para que salga a la luz esto y encuentres tus caminos, eso va a darlo la práctica y no estar en el ruido. Así que seguimos el video en otra parte. Me gusta salir acá, lejos del ruido, porque es acá donde recuerdo que las mejores decisiones se toman con claridad. Y eso es lo que busco con este canal, que puedas parar, mirarte y elegir ese camino que querés transitar. Y para eso quiero mostrarte diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, porque no todos nos sirven las mismas recetas, todos somos distintos, y quiero ayudarte con alguno de todos los videos que suba a encontrar esa receta que funciona para vos y puedas elegir este primer punto de partida donde comenzar y dar tus primeros pasos en esa transformación que estás buscando.
Y una vez que lo hayamos definido, en posteriores videos voy a trabajar en cómo sostener esto durante el tiempo para que puedas mantenerlo y puedas identificar cada vez que te salgas por fuera de este sendero, volver al centro y seguir caminando en este primer punto que elegiste con claridad. Y no te lo quiero mostrar desde fórmulas vacías, sino que te lo quiero mostrar desde mis propias vivencias y de cosas que me pasaron a mí y desde la misma construcción que yo estoy haciendo para mi vida, para mis proyectos, con mis vínculos, con mi salud, con todas mis áreas, porque este camino que quiero ayudarte a que elijas no es solo, está bien, quiero cambiar de profesión y demás, sino que todo esté en balance y que por enfocarte en algo no pierdas relaciones, no pierdas tu salud en medio, que sea todo algo sustentable, que es lo que en definitiva te va a ayudar a encontrar esta plenitud o esta sensación de felicidad o como quieras llamarle, de bienestar. Sin más, si te gustó el video y crees que le pueda servir a alguien más, no dudes en compartírselo y nos vemos la próxima. Te dejo otro videito por acá. Adiós.